El mensaje llegó una fría mañana de diciembre. Viajó a través de las estrellas durante 3 días antes de llegar a la Tierra. Cuando los líderes de la humanidad lo leyeron, no sabían si celebrar o prepararse para la guerra. Durante 300 años, la humanidad había vivido en los confines del espacio conocido. No eran bienvenidos en la galaxia. El Consejo Galáctico, un grupo de 12 poderosas especies alienígenas, había decidido hacía mucho tiempo que los humanos eran demasiado peligrosos, demasiado salvajes, demasiado impredecibles. Llamaron a la humanidad una especie joven y la trataron como niños a los que no se les podía confiar objetos afilados. La Tierra y sus colonias se habían fortalecido durante esos 300 años. Habían construido ciudades en lunas lejanas. Habían aprendido a viajar más rápido que la luz. Habían creado máquinas que podían pensar y armas capaces de destruir planetas. Pero nada de eso le importaba al Consejo. Para ellos, los humanos siempre serían los recién llegados, los forasteros, los que no pertenecían. Ahora, después de 3 siglos de silencio, el Consejo había enviado una convocatoria. La embajadora Elena Vázquez leyó el mensaje 100 veces. Era una mujer alta, de cabello canoso y mirada penetrante, que había visto demasiadas promesas incumplidas. Había pasado toda su vida preparándose para este momento. Su padre había sido diplomático. Su madre, antes que él, lo había sido durante 3 generaciones. Su familia había trabajado con un solo objetivo: traer a la humanidad a la comunidad galáctica. «Quieren hablar», dijo a los líderes de la Tierra reunidos. Después de tanto tiempo, quieren hablar. El presidente Chen se inclinó hacia adelante en su silla. Era un hombre cuidadoso que nunca tomaba decisiones apresuradas. ¿Qué quieren realmente, Elena? El Consejo no hace nada sin una razón. Elena negó con la cabeza lentamente. No lo sé, pero esta es nuestra oportunidad. Quizás nuestra única oportunidad. 2 semanas después, Elena se encontraba en la cubierta de una nave espacial humana mientras descendía de un viaje más rápido que la luz. Ante ella, flotando en la oscuridad del espacio, estaba Nexus Prime. Era la capital del Consejo Galáctico, una enorme estación construida de cristal y metal que brillaba como un diamante contra las estrellas. Naves de 100 especies diferentes se movían a su alrededor como peces nadando en un arrecife. Elena nunca había visto nada tan hermoso ni tan aterrador. Su lanzadera la llevó a la estación. Caminó por pasillos que se extendían más alto que cualquier edificio de la Tierra. Extraterrestres de todas las formas y tamaños pasaban junto a ella. Algunos caminaban sobre 2 piernas. Otros sobre 6. Algunos no caminaban en absoluto, sino que flotaban en el aire como nubes vivientes. Ninguno la miró. Era como si no existiera. La cámara del Consejo era la sala más grande en la que Elena había entrado jamás. Era redonda y alta, con 12 tronos enormes dispuestos en círculo a gran altura. Cada trono albergaba a un miembro del Consejo. Cada miembro representaba una especie que había gobernado las estrellas durante miles de años antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Elena estaba de pie en el centro de la cámara. Se sentía muy pequeña, humana. Una voz retumbó desde arriba. Provenía de una criatura hecha de luz viviente. Era el portavoz del Consejo. Han sido convocados para escuchar nuestras condiciones. Escuchen atentamente. No tendrás una segunda oportunidad. Elena mantuvo la calma. Había practicado este momento toda su vida. Me siento honrada de representar a la humanidad ante este Consejo. Venimos buscando paz y colaboración. Un sonido provino de uno de los tronos. Podría haber sido una risa. Elena levantó la vista, vio al arcón del dominio Velcari. Era una pesadilla hecha realidad. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra que parecía ser parte de su carne. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. Su especie había conquistado 1000 mundos. Eran conocidos en toda la galaxia como destructores. «Paz», dijo el archón. Su voz era como metal raspando contra piedra. «Los humanos hablan de paz. ¡Qué divertido!». El orador levantó una extremidad hecha de pura energía. «Silencio. Arconte. Que los humanos escuchen nuestras condiciones». Las condiciones eran simples, pero también imposibles. La humanidad entregaría el 90% de su flota militar. Las naves humanas no podrían portar armas más grandes que los sistemas defensivos. Todas las colonias humanas aceptarían asesores del dominio Velcari. Estos asesores guiarían a la humanidad hacia un comportamiento adecuado. Los científicos humanos compartirían toda su investigación con el Consejo. Los líderes humanos se someterían a monitoreo genético para asegurar que no se volvieran demasiado agresivos. A cambio,
La humanidad recibiría acceso limitado a las rutas comerciales galácticas. Estarían protegidos de amenazas externas. Se les permitiría existir. Elena escuchó cada palabra. Su corazón se encogía con cada frase. Esto no era una oferta de asociación. Era una exigencia de rendición. El Consejo no quería que la humanidad se uniera a ellos. Querían que la humanidad se arrodillara. Estos términos, dijo Elena lentamente, no son términos de igualdad. Nos piden que renunciemos a todo lo que nos hace fuertes. Nos piden que confiemos en especies que nos han ignorado durante 300 años. Nos piden que pongamos nuestra supervivencia en la manos de los Velcari. Miró al archón. Todos en la galaxia saben lo que le sucede a las especies bajo la protección de los Velcari. Desaparecen. El archón se inclinó hacia adelante. Sus ojos rojos brillaron con más intensidad. Cuidado, humano. No estás en posición de hacer acusaciones. Yo estoy en posición de decir la verdad. Elena respondió, mi gente ha esperado 3 siglos por este momento. Hemos soñado con unirnos a la comunidad galáctica. Hemos esperado que algún día se nos considerara iguales. Hizo una pausa y miró a cada miembro del Consejo. Pero ahora veo que nunca tuviste la intención de tratarnos como iguales. Nos ves como una amenaza que hay que contener, un problema que hay que controlar. La luz del altavoz parpadeó con lo que podría haber sido molestia. No entiendes a los humanos. Estos términos son por tu propio bien. Tu especie es joven y peligrosa. Necesitas orientación. Elena quiso gritar. Quería decirles que la humanidad había construido maravillas, que habían curado enfermedades, creado arte y explorado las profundidades del espacio, que merecían respeto, pero no dijo nada de eso. En cambio, simplemente asintió. Traeré estos términos a mi gobierno, dijo en voz baja. Les daremos nuestra respuesta. Al salir de la cámara, sintió la mirada de 12 gobernantes alienígenas clavada en su espalda. Escuchó la risa grave del archón resonando tras ella. Elena no miró atrás. Siguió caminando hasta llegar a su lanzadera. Solo cuando las puertas se cerraron tras ella, se permitió sentir la ira que le ardía en el pecho. Había venido buscando alianzas. Solo había encontrado cadenas. Elena abrió un canal seguro con la Tierra. El rostro del presidente Chen apareció en la pantalla. Echó un vistazo a su expresión y palideció. ¿Tan mal?, preguntó. Peor, respondió Elena. No quieren aliados. Quieren esclavos. Y a los Velcari. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Los Velcari tienen hambre. Mira nuestras colonias como un lobo mira a las ovejas. Chen guardó silencio un largo rato. ¿Qué recomiendas? Elena miró las estrellas. En algún lugar, miles de millones de humanos vivían, trabajaban y soñaban con un futuro mejor. Confiaban en que sus líderes los protegerían. Creían que la humanidad encontraría su lugar entre las estrellas. Seguimos hablando, dijo. Por fin, ganamos tiempo y rezamos para que me equivoque sobre lo que se avecina. No se equivocaba. Pero aún no sabía cuánta razón tenía. La tormenta se avecinaba y, cuando llegara, sacudiría los cimientos de la galaxia. Las negociaciones duraron 40 días. Cada día era peor que el anterior. Elena regresó a la Cámara del Consejo una y otra vez. Ofreció compromisos. Sugirió términos medios. Propuso tratados que permitirían a la humanidad mantener cierta dignidad sin dejar de cumplir con las exigencias del Consejo. Todas las ofertas fueron rechazadas. El Consejo no quería compromisos. Quería una sumisión total. El día 15, Elena ofreció reducir el ejército de la humanidad en un 50% en lugar del 90%. El arconte Velcari rió y exigió que también entregaran la ubicación de sus astilleros. El día 23, propuso que las colonias humanas aceptaran observadores en lugar de asesores Valcari. El Consejo respondió añadiendo nuevas exigencias, muestras genéticas humanas. El día 31, Elena sugirió un periodo de prueba de 10 años en el que la humanidad demostraría sus intenciones pacíficas. El presidente del Consejo lo calificó de insulto. Cada noche, Elena regresaba a sus aposentos en la estación y enviaba informes a la Tierra. Cada noche, la preocupación del presidente Chen aumentaba. Cada noche, los comandantes militares humanos realizaban nuevas simulaciones y se preparaban para lo peor. No están negociando de buena fe. El almirante James Okonkwo dijo durante una llamada nocturna que era el comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Un hombre tranquilo, de voz profunda y ojos que habían visto demasiadas batallas. Están perdiendo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué? Elena tenía su propia teoría, pero no quería decirla en voz alta.
Decirla la haría realidad. El día 41, descubrió que tenía razón. La sala del consejo estaba más llena de lo habitual cuando Elena llegó. Representantes de docenas de especies llenaban las galerías de observación. Habían venido a ver algo. Elena sintió que se le helaba el estómago. El arconte se levantó de su trono. Sus ojos rojos brillaron de triunfo. Embajador humano, dijo, y su voz resonó por la sala como una sentencia de muerte. El consejo se cansa de sus demoras. Les hemos ofrecido condiciones justas y ustedes las han rechazado una y otra vez. Empezamos a preguntarnos si la humanidad realmente desea la paz. Elena se mantuvo firme. La humanidad desea la paz. Pero no aceptaremos condiciones que nos conviertan en esclavos. ¿Esclavos? El arconte ladeó la cabeza. ¡Qué palabras tan fuertes! Quizá su gente necesite motivación para entrar en razón. Agitó una mano con garras y una pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. Mostraba 3 planetas. Elena los reconoció de inmediato. Eran colonias humanas. Nueva Helsinki, Prosperidad, Luz de la Manecher. 40 millones de personas vivían en esos mundos. A las 6 horas. Hace tiempo, el arconte continuó, estas colonias están bajo la protección del dominio Belcari. Nuestra flota llegó esta mañana. Los humanos que están allí ahora están a salvo de sus propios impulsos peligrosos. La cámara estalló en susurros de asombro. Incluso algunos miembros del consejo parecieron sorprendidos. Esto no formaba parte del plan que habían acordado. Elena no podía respirar. 40 millones de personas, familias, niños, secuestrados sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin ninguna pretensión de legalidad. Invadieron nuestro territorio, dijo. Su voz era apenas un susurro. Se llevaron a nuestra gente. Los protegimos. El arconte corrigió. Así como protegeremos a toda la humanidad una vez que acepten nuestra guía. Verán, embajador, no somos sus enemigos. Somos sus salvadores. Simplemente aún no lo entienden. Las manos de Elena temblaron. Las apretó en puños para ocultar el temblor. A su alrededor, los alienígenas en la galería observaban con curiosidad. Para ellos, esto era entretenimiento. Una especie poderosa. Poniendo a una débil en su lugar. El orden natural de la galaxia, el portavoz del consejo se levantó. Su figura ligera. Parpadeó con algo que podría haber sido incomodidad. Esta acción no fue autorizada por el consejo en pleno. Sin embargo, lo hecho está. Quizás esto ayude a los humanos a comprender la importancia de aceptar nuestra oferta. Elena miró los 12 tronos. Buscó compasión, indignación. Alguna señal de que estos gobernantes veían lo que estaba sucediendo como algo malo. No encontró nada. Algunos parecían incómodos, sí, pero ninguno. De ellos habló en contra del arconte. Ninguno de ellos exigió que devolviera las colonias. En su silencio, dieron su aprobación. Esperan que sigamos negociando, dijo Elena lentamente. Después de que hayan tomado a nuestra gente como rehenes, el arconte extendió los brazos. Esperamos que entren en razón. Acepten nuestros términos. Sus colonias serán devueltas. Su gente estará a salvo. Todo este malestar será olvidado. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Esperaban que se derrumbara, que suplicara, que cayera de rodillas y aceptara cualquier migaja que le ofrecieran a cambio de la vida de su gente. Elena pensó en su padre. Había muerto aún esperando este momento. Creía que si la humanidad se esforzaba lo suficiente, si demostraba su valía, la galaxia los aceptaría. Se había equivocado. La galaxia jamás aceptaría a la humanidad como iguales. Ni mediante la negociación, ni mediante el compromiso, ni mediante la sumisión. Lo único que la galaxia respetaba era el poder. Elena levantó la cabeza. Miró directamente al archón. Y entonces hizo algo que ninguna especie había hecho jamás en la historia del Consejo Galáctico. Sonrió. No era una sonrisa feliz. No era una sonrisa cortés. Era la sonrisa de alguien que finalmente había dejado de esperar lo mejor y comenzaba a prepararse para lo peor. Entonces no tenemos nada más que discutir, dijo. Los ojos del archón brillaron con confusión. Esta no era la respuesta que esperaba. ¿Qué dijiste? Elena ya se estaba moviendo. Caminó hacia la salida de la cámara. Su delegación la siguió. Embajador, gritó el portavoz. Estas negociaciones no han concluido. No puede irse sin más. Yo no me voy, dijo Elena sin darse la vuelta.
Doy por terminadas las conversaciones. La humanidad dará su respuesta al consejo, pero no la dará aquí. Y no la dará con palabras. El archón finalmente comprendió. Su confusión se convirtió en ira. Condenarían a su especie por orgullo. Los aplastaremos. Los Velcari han conquistado 1000 mundos. La humanidad será polvo bajo nuestros pies. Helena se detuvo en la puerta. Se giró y miró al archón por última vez. Has tomado a 40 millones de los nuestros. Dijo en voz baja. ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Crees que esto demuestra tu poder? Negó con la cabeza lentamente. No entiendes a la humanidad en absoluto. No nos has demostrado tu fuerza. Nos has demostrado que no se puede confiar en ti. No se puede razonar contigo. Solo se puede detener. Salió de la cámara. Tras ella, el caos estalló. Los miembros del consejo se gritaron. El archón gritó órdenes a sus comandantes militares. Especies que habían sido aliadas durante miles de años de repente se miraron con recelo. A Helena no le importó. No miró atrás. En su lanzadera, abrió un canal seguro con la tierra. Esta vez, no llamó al presidente Chen. Llamó al almirante Okunkuo. El rostro del almirante apareció en la pantalla. Parecía un hombre que ya sabía lo que iba a decir. Hecho está, dijo Helena. Tomaron Nueva Helsinki, prosperidad y la luz del amanecer. 40 millones de rehenes. Okono cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban duros como una piedra. Entonces procederemos con la operación Tempestad. Sí, respondió Helena. Que Dios nos ayude a todos. Pero sí, terminó la llamada y se quedó en silencio mientras su lanzadera la alejaba de Nexus Prime. Detrás de ella, el consejo celebró su victoria. Pensaron que la humanidad se había derrumbado. Pensaron que la joven especie habían aprendido su lugar. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pasaron 6 semanas. La galaxia esperaba la respuesta de la humanidad. No ocurrió nada. Los canales de comunicación humanos se apagaron. Sus naves mercantes desaparecieron de las rutas comerciales. Sus diplomáticos desaparecieron de cada estación y puesto de avanzada. Incluso las colonias humanas que no habían sido capturadas guardaron silencio. Al principio, el Consejo pensó que era una trampa. Enviaron naves espía para rastrear el territorio humano. Intentaron interceptar mensajes humanos. Incluso intentaron infiltrarse en los sistemas informáticos humanos. No encontraron nada. La humanidad simplemente se había detenido. El arconte de los Velcari estaba complacido. Le dijo al Consejo que la humanidad había aceptado su derrota. La joven especie probablemente se escondía en su pequeño rincón del espacio, llorando por sus colonias perdidas. Pronto regresarían arrastrándose, dispuestos a aceptar cualquier condición que el Consejo ofreciera. Algunos miembros del Consejo no estaban tan seguros. El representante del colectivo Octar, una antigua especie de seres de cristal, expresó su preocupación. En mi experiencia, el viejo extraterrestre dijo, el silencio antes de una tormenta es más peligroso que la tormenta misma. El arconte rió. ¿Qué tormenta podría traer la humanidad? Son niños jugando con juguetes. No tienen naves para desafiarnos. No tienen armas para hacernos daño. No son nada. Los demás miembros del Consejo asintieron. Se decían a sí mismos que todo estaba bien. Se decían a sí mismos que la humanidad estaba destrozada. Estaban muy equivocados. En lo profundo del territorio humano, en lugares que el Consejo nunca había encontrado, algo estaba sucediendo. Durante 300 años, la humanidad se había estado preparando para este momento. No abiertamente, no donde la galaxia pudiera verlo, sino en astilleros secretos ocultos en campos de asteroides, en fábricas enterradas bajo lunas heladas, en estaciones de investigación que flotaban en las nubes de gigantes gaseosos. La humanidad nunca había aceptado su cuarentena. Nunca creyeron que el Consejo los trataría con justicia. Así que, mientras sus diplomáticos sonreían y hablaban de paz, sus ingenieros construían armas, sus científicos creaban nuevas tecnologías, sus militares se entrenaban para una guerra que esperaban que nunca llegara. Ahora que la esperanza había muerto y la humanidad estaba lista, el almirante James Okonkwo se encontraba en el puente de la UE Prometheus. Era la nave de guerra más grande jamás construida por manos humanas, de 3 kilómetros de largo, armada con armas que la galaxia jamás había visto. Tripulada por hombres y mujeres que habían entrenado toda su vida para este momento, alrededor de la Prometheus, extendiéndose en todas direcciones, se encontraba la flota. 15.000 naves, cruceros de batalla, destructores, portaaviones y naves de apoyo. Algunas eran pequeñas y rápidas.
Otras eran enormes y poderosas. Todas fueron construidas con un solo propósito, la guerra. La capitana Sarah Chen estaba junto al almirante. Era joven, pero sus ojos eran viejos. Sus padres habían vivido en Nueva Helsinki. No sabía si aún vivían. Todas las naves, reporten estar listas, almirante. Dijo, la flota está a plena capacidad. Okono asintió lentamente. Había pasado 30 años construyendo esta fuerza. Había reclutado a los mejores oficiales. Había supervisado la construcción de cada nave. Había escrito los planes de batalla que los guiarían a través de la tormenta que se avecinaba. Esperaba no tener que usarlos nunca. Abran un canal a todas las naves, dijo en voz baja. Chen presionó un botón. A través de 15.000 puentes. Las tripulaciones dejaron de hacer lo que estaban haciendo y escucharon. Soy el almirante Okon Kuo, comenzó. Todos saben por qué estamos aquí. Hace 6 semanas, el dominio Belcarí tomó 3 de nuestras colonias. 40 millones de nuestros hermanos y hermanas ahora están prisioneros. El Consejo Galáctico no hizo nada para detener esto. No hicieron nada porque creen que somos débiles. Creen que aceptaremos cualquier insulto. Creen que la humanidad puede ser destruida. Hizo una pausa y miró a las estrellas. Se equivocan. En toda la flota, hombres y mujeres se enderezaron en sus asientos. Los ingenieros revisaron sus sistemas por última vez. Los artilleros pasaban las manos por sus armas. Los pilotos susurraban oraciones a los dioses en los que creían. No queríamos esta guerra, continuó Okono. Queríamos paz. Queríamos colaboración. Queríamos unirnos a la comunidad galáctica como iguales, pero la galaxia no nos ofrece igualdad. La galaxia nos ofrece cadenas y la humanidad no las lleva. Se giró para mirar directamente a su tripulación. Hoy comenzamos la Operación Tempestad. Nuestra misión es simple. Rescataremos a nuestra gente. Destruiremos cualquier fuerza que intente detenernos. Y le mostraremos a la galaxia qué sucede cuando se amenaza a la humanidad. El capitán Chen le entregó un bloc de datos. Mostraba la posición de cada nave humana. Mostraba la ruta que tomarían a través del territorio enemigo. Mostraba la ubicación de las colonias capturadas. Okono lo estudió un momento y luego lo dejó. Hay algo más que debería saber. Dijo, ordené a nuestros ingenieros que añadieran un mensaje a cada nave de esta flota. Está escrito en nuestros cascos en 100 idiomas alienígenas. El mensaje dice esto, recordamos. No perdonamos. Dejó esas palabras flotando en el aire. Algunos de ustedes no sobrevivirán a esta misión. No les mentiré al respecto. Pero sepan esto, su sacrificio significará algo. Sus hijos y nietos vivirán en una galaxia donde la humanidad sea respetada. Donde ningún poder alienígena se atreva a tocar lo que es nuestro, donde la palabra humano signifique algo. Okono se irguió completamente. Todas las naves, enciendan motores. Pongan rumbo a la frontera Belcarí. La Operación Tempestad comienza ahora. La flota se movió. 15.000 naves activaron sus motores más rápidos que la luz al mismo tiempo. La liberación de energía fue tan masiva que pudo detectarse a miles de años luz de distancia, y se detectó en Nexus Prime. Las alarmas comenzaron a sonar. Los miembros del Consejo fueron sacados de sus camas y arrastrados a reuniones de emergencia. Los comandantes militares miraban sus pantallas con incredulidad. El presidente del Consejo exigió saber qué estaba sucediendo. Un científico Ketar, con su cuerpo de cristal parpadeando de miedo, dio la noticia. Estamos detectando anomalías gravitacionales en los límites del espacio humano. Miles de ellos. Decenas de miles. El científico hizo una pausa, comprobando sus lecturas de nuevo. Señor, los humanos tienen una flota. Una flota muy, muy grande, y se dirige directamente a territorio Belcarí. El archón de los Belcarí se puso de pie. Sus ojos rojos ardían con una mezcla de confusión y rabia. Imposible. Nuestros espías no reportaron tal flota. Los astilleros humanos no tienen la capacidad para construir semejante fuerza. Sin embargo, el científico respondió, ya viene. A la velocidad actual, llegarán a la frontera en menos de 48 horas. El pánico se extendió por el Consejo. Especies que habían sido enemigas durante siglos comenzaron a discutir sobre cómo responder. Algunos querían negociar. Otros querían huir. Algunos exigían una acción militar inmediata. Solo el representante de Ktar mantuvo la calma. El antiguo ser de cristal se volvió hacia el archón y pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia. Te lo advertí, dijo. Silencio antes de una tormenta,
El archón gruñó y salió furioso de la cámara. Ya estaba llamando a su flota para prepararse para la batalla. Aún creía que podía ganar. Aún creía que los Belcari eran la mayor potencia militar de la galaxia. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. A través de la oscuridad del espacio, 15.000 naves humanas corrían hacia su destino. Y en el corazón de cada nave, hombres y mujeres pensaban en sus familias, sus hogares, su futuro. Tenían miedo, pero no se arrepintieron. La tempestad se acercaba, y nada en la galaxia volvería a ser igual. La fortaleza fronteriza Belcari de Xak nunca había sido conquistada. Durante 10.000 años, había sido un símbolo del poder Belcari. Cientos de especies habían intentado destruirla. Todas habían fracasado. La fortaleza era enorme, más grande que una luna, armada con armas capaces de destrozar planetas, protegida por escudos capaces de detener cualquier ataque de la galaxia. El comandante Belcari, que custodiaba Xak, se llamaba Torvex. Había servido en el ejército durante 200 años. Nunca había perdido una batalla. Cuando recibió la noticia de que se acercaba una flota humana, rió. Los humanos, les dijo a sus oficiales, envían niños a luchar contra guerreros. Esto será una masacre. Ordenó a su flota que se formara defensivamente alrededor de la fortaleza. 3.000 naves de guerra Belcari, cada una construida para la destrucción. Era la fuerza más grande jamás reunida en Karsok. Debería haber sido más que suficiente. La flota humana llegó al amanecer. Torvex los vio aparecer en sus pantallas. Nave tras nave, abandonando el viaje más rápido que la luz. Seguían llegando y llegando. Su risa se apagó en su garganta. ¿Cuántos?, susurró. Más de 15.000, comandante, respondió una oficial. Le temblaba la voz. Torb seguía contando y miraba la pantalla. La flota humana se extendía por la oscuridad como un muro de acero y fuego. Era 4 veces más grande que su propia fuerza. Y en su centro había una nave como ninguna otra que hubiera visto jamás. Enorme, poderosa, construida para la guerra. La USS Prometheus. El almirante Okonkwo estudió la formación Belcari desde su puente. Lo esperaba. El enemigo había optado por defender en lugar de atacar. Creían que su fortaleza los protegería. Se equivocaban. Todas las naves, dijo con calma. Comience el patrón de ataque Alfa 7. La flota humana se movió al unísono. Se dividieron en docenas de grupos más pequeños, cada uno apuntando a una sección diferente de la defensa Valkyrie. Se movieron con perfecta coordinación, como si los controlara una sola mente. Los Belcari abrieron fuego. Sus armas eran poderosas. Impactaron naves humanas y atravesaron blindajes. Las explosiones iluminaron la oscuridad, pero los humanos no. No se detuvieron. No se retiraron. Siguieron avanzando. Y entonces contraatacaron. Las armas humanas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. Cañones de pulso que disparaban rayos de energía concentrada. Torpedos de antimateria que explotaban con la fuerza de pequeños soles. Y algo nuevo, algo terrible. Los Belcari lo llamaban el devorador de vacío. Era un arma que distorsionaba el espacio mismo. Cuando impactaba una nave, ésta no explotaba. Simplemente se desvanecía, aplastada por la nada. Fuerzas que desafiaban la comprensión. La primera vez que Thor vio al devorador del vacío en acción, sintió algo que nunca había sentido en 200 años de guerra. Miedo. Todas las naves concentraron el fuego sobre la gran nave humana. Gritó, «¡Destruyanla!». Su flota lo intentó. Lanzaron todo lo que tenían contra el Prometeo, misiles, rayos de energía y bombas de plasma. Los escudos de la nave insignia humana brillaron bajo el ataque, pero resistieron. Y entonces el Prometeo disparó su arma principal. Un rayo de luz blanca pura atravesó el campo de batalla. Golpeó directamente la fortaleza de Xok. Los antiguos escudos, que habían protegido la estación durante 10.000 años, parpadearon y fallaron. «No», susurró Torvex. «No, eso es imposible». Un segundo rayo le siguió. Luego un tercero. Cada uno se adentró más en la fortaleza. Los sistemas fallaron. Las armas se desconectaron. Secciones enteras de la estación quedaron destrozadas. Karshok, la fortaleza inexpugnable, agonizzaba. La batalla duró 11 horas. Al final, 2/3 de la flota Belcari habían sido destruidos. El resto huyó a la oscuridad, contando historias de las armas humanas que no podían ser detenidas. El almirante Okonkwo observó cómo ardía la fortaleza. No sintió alegría,
solo una cansada determinación. Avisen a la flota, dijo. La fase 1 está completa. Comience la fase 2. La fase 2 era la liberación. Las 3 colonias humanas capturadas estaban repartidas por el espacio Belcarí. Cada una estaba custodiada por naves enemigas y fuerzas terrestres. Los Belcarí esperaban usar a los prisioneros humanos como escudos. Esperaban que la humanidad dudara. También se equivocaron en eso. Las naves de asalto humanas descendieron primero sobre Nueva Helsinki. Los marines que salieron de ellas no fueron amables. No tuvieron cuidado. Estaban furiosos. Durante 6 semanas habían esperado. Durante 6 semanas habían imaginado lo que les estaba sucediendo a sus familias, a sus amigos, a sus hijos. Ahora habían venido a traerlos a casa. La lucha terrestre fue brutal, pero breve. Las valquirias eran fuertes. Estaban entrenadas. Tenían experiencia. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Un enemigo que luchaba no por gloria ni territorio, sino por algo más profundo, la familia. La capitana Sarah Chen lideró el asalto a la capital, Nueva Helsinki. Sus padres vivían allí, o al menos habían vivido allí antes de la invasión. No sabía si aún estaban vivos. Los encontró en un centro de detención a las afueras de la ciudad. Su madre había sido golpeada. Su padre apenas podía caminar, pero estaban vivos. Chen los abrazó y lloró. A su alrededor, los marines aseguraron el edificio y liberaron a cientos de prisioneros. Algunos estaban heridos. Otros estaban en shock, pero eran libres. Vinieron. Su madre susurró, sabíamos que vendrían. Por supuesto que vinimos, respondió Chen. Somos humanos. No dejamos a nadie atrás. La misma escena se repitió en las 3 colonias. Prosperidad fue liberada en 18 horas. La luz del amanecer tardó 36. Para cuando el alto mando Belcarí comprendió lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. 40 millones de humanos eran libres. De vuelta en Nexus Prime, el Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia. El arconte de los Belcarí exigió apoyo. Exigió que las otras especies enviaran sus flotas para detener el avance humano. Pero las otras especies revisaron los informes de Karsak. Observaron las imágenes de las armas humanas. Observaron la velocidad y el poder de la flota humana. Y uno por uno, se negaron. Tú empezaste esta guerra, le dijo el portavoz del Consejo al arconte. Tomaste las colonias humanas sin nuestra aprobación. Este es tu problema, no el nuestro. El arconte se enfureció. Amenazó. Les recordó las alianzas, las promesas y los antiguos tratados. Nada de eso importaba. Teari se quedó solo. El almirante Okonkuo recibió la noticia en el puente del Prometeo. El Consejo había abandonado a los Belcarí. No habría una respuesta galáctica unificada. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?, preguntó el capitán Chan. Okono miró el mapa estelar que tenía delante. El dominio Belcarí se extendía por cientos de mundos. Miles de millones de seres vivían bajo su dominio. Él tenía el poder de destruirlo todo. Pero esa no era la razón por la que la humanidad había venido. Continuamos nuestro avance, dijo. Destruimos su capacidad militar. Rompemos su capacidad de volver a amenazar a nadie. Hizo una pausa. Pero no masacramos. No matamos civiles. No nos convertimos en lo que son. Chen asintió. Y si se rinden, entonces aceptamos. Okono se giró para mirar a su tripulación. No somos monstruos. No somos conquistadores. Simplemente somos humanidad. Protegiendo a los nuestros. Que la galaxia vea la diferencia entre nosotros y ellos. La flota avanzó. La tempestad continuó, y a lo largo de la galaxia, especies que habían ignorado a la humanidad durante 300 años comenzaron a comprender algo muy importante. Habían cometido un terrible error. La guerra duró 3 meses. Al terminar, la galaxia cambió para siempre. El dominio Belcarí, que había sido la potencia militar más temida del cuadrante durante 10.000 años, quedó destrozado. El 60% de su flota fue destruida. Una docena de sus mundos centrales habían sido ocupados. Su economía estaba en ruinas. Su gente estaba en shock. El propio arconte había muerto en la batalla final. Cuando naves humanas rodearon su nave insignia y exigieron la rendición, se negó. Ordenó a su nave atacar a pesar de ser superado en número 100-1. Se había equivocado con los humanos hasta el final. Ahora, el nuevo liderazgo Belcarí envió un mensaje a la flota humana. Estaban listos para negociar la paz. La embajadora Elena Vázquez regresó a Nexus Prime.
Pero esta vez todo era diferente. No vino sola. Tras su lanzadera volaba una flota de 500 naves de guerra humanas. Tomaron posiciones alrededor de la estación. Sus armas estaban listas, pero en silencio. El mensaje era claro. La humanidad había llegado en son de paz, pero no volvería a ser amenazada. La Cámara del Consejo tenía el mismo aspecto que hacía 3 meses. Las mismas paredes de cristal, los mismos 12 tronos dispuestos en círculo sobre el suelo, pero los rostros en esos tronos habían cambiado. El asiento Belcari estaba vacío. Varias otras especies habían enviado nuevos representantes, líderes más dispuestos a hablar que a luchar. Helena se encontraba en el centro de la cámara. Recordó lo pequeña que se había sentido la última vez que estuvo allí. Ya no se sentía pequeña. Embajador Vázquez, dijo el presidente del consejo. La criatura de luz viviente parecía cansada. Tal vez asustada. ¿Es regresado? Yo sí, respondió Helena. Pero no para negociar. La humanidad ha terminado de negociar. Los susurros se extendieron por la cámara. Varios miembros del consejo se removieron nerviosos en sus asientos. «Entonces, ¿por qué están aquí?», preguntó el presidente. Helena miró los 12 tronos. 3 meses atrás, había buscado compasión en esos rostros y no la encontró. Hoy, los buscaba en busca de algo más. Comprendida, dijo, estoy aquí para explicarles. Y luego estoy aquí para ofrecerles una opción. Caminó lentamente por la cámara, mirando a los ojos de cada miembro del consejo mientras hablaba. Hace 300 años, la humanidad se extendió a la galaxia. Queríamos amigos. Queríamos compañeros. Queríamos aprender de especies más antiguas y sabías que nosotros. Nos rechazaron. Nos llamaron peligrosos. Nos encerraron en los confines del espacio y nos ignoraron. Se detuvo y encaró directamente a quien hablaba. No perdimos la esperanza. Esperamos. Crecimos. Nos preparamos. Y cuando finalmente nos convocaron, vinimos dispuestos a demostrar nuestra valía. Vinimos dispuestos a ceder. Vinimos dispuestos a encontrar puntos en común. Su voz se endureció. Nos ofrecieron esclavitud. Cuando nos negamos, tomaron a nuestra gente como rehenes. Pensaron que nos derrumbaríamos. Pensaron mal. La cámara quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar. La humanidad no buscó esta guerra. Helena continuó, queríamos la paz. Seguimos queriendo la paz. Pero entiendan esto, nunca más aceptaremos términos que nos traten como inferiores. Nunca más confiaremos en especies que han demostrado que no son confiables. Y nunca olvidaremos lo que le hicieron a nuestra gente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de datos. Lo dejó en el suelo antes de ella. Esto contiene los términos de la humanidad para la paz, no peticiones, ni sugerencias. Términos. El dispositivo proyectó un documento holográfico para que todos lo vieran. Primero, a la humanidad se le otorgará membresía plena en el Consejo Galáctico, no membresía limitada, ni estatus de observador, membresía plena con todos los derechos y responsabilidades. Segundo, la humanidad mantendrá el control total de nuestras fuerzas armadas. Sin desarme, sin limitaciones, sin observadores. Tercero, todo el territorio humano será reconocido como espacio soberano. Ninguna especie podrá entrar sin nuestro permiso. Ninguna especie podrá amenazar nuestras colonias sin enfrentar toda la fuerza de nuestra respuesta. Cuarto, el dominio Belcari pagará reparaciones a todos los humanos que fueron encarcelados durante la ocupación. También liberarán a todos los presos políticos retenidos en su territorio, independientemente de su especie. Quinto, la humanidad recibirá un asiento permanente en el Alto Consejo. Nuestra voz tendrá el mismo peso que la de cualquier otra especie. Helena miró alrededor de la cámara una última vez. Estos no son términos duros. No estamos pidiendo venganza. No estamos exigiendo territorio ni tributo. Simplemente estamos pidiendo ser tratados como lo que somos iguales. Dio un paso atrás. Tienes una hora para decidir. Acepta estos términos y habrá paz. Recházalos y la guerra continúa. Se giró y caminó hacia la salida. Embajador, gritó el orador. Estos términos son aceptables. ¿Pero por qué? Podrías exigir mucho más. Tienes el poder de destruirnos a todos. Helena se detuvo en la puerta. Guardó silencio un largo momento. Porque eso no es lo que somos, dijo en voz baja. No lucamos para conquistar. No matamos por la gloria. No buscamos gobernar la galaxia. Simplemente queremos vivir, crecer, explorar, construir un futuro mejor para nuestros hijos. Se giró y miró al orador.
La humanidad recuerda lo que se siente al ser débil, al ser ignorado, al ser tratado como menos que nada. No haremos eso a los demás. No nos convertiremos en aquello contra lo que luchamos. «¿Entonces qué quieres?», preguntó el orador. Preguntó. «Si no es poder, si no es venganza». «¿Qué?». Elena sonrió. Era una sonrisa de verdad esta vez. Una colaboración cálida y esperanzadora, dijo. Una colaboración de verdad. Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente. La medicina humana podría curar enfermedades que han matado a su gente durante miles de años. La ingeniería humana podría construir maravillas que unieran mundos distantes. El arte humano podría crear una belleza que trasciende el lenguaje y las especies. Extendió los brazos. La galaxia no tiene por qué temer a la humanidad. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría construir solo. Bajó los brazos. Pero la amistad debe ganarse. La confianza debe construirse y el respeto debe ser mutuo. Eso es lo que pedimos. Nada más, nada menos. El Consejo votó unánimemente aceptar las condiciones de la humanidad. En los años siguientes, la galaxia cambió. Médicos humanos viajaron a mundos distantes y curaron plagas que habían matado a miles de millones. Ingenieros humanos construyeron estaciones espaciales que conectaron especies que nunca antes habían hablado. Los maestros humanos compartían libremente su conocimiento con cualquiera que deseara aprender. Y sí, las naves humanas aún patrullaban las fronteras. Las armas humanas seguían listas para defender a los inocentes, pero rara vez eran necesarias porque la galaxia había aprendido una verdad importante. La humanidad prefería la paz. Trabajaban por la paz. Construían la paz donde quiera que iban. Pero quienes los obligaron a la guerra descubrieron algo que nunca olvidarían. El almirante James Okonkwo se retiró 5 años después del final de la guerra. Pasó sus últimos años en una tranquila granja en la tierra, viendo a sus nietos jugar en los campos de trigo. La embajadora Elena Vázquez formó parte del Alto Consejo durante 30 años. Llegó a ser conocida como la Madre de la Paz, un título que siempre rechazó. «Yo no traje la paz», decía. «La humanidad sí. Toda la humanidad». Juntas, la capitana Sarah Chen ascendió al mando de su propia flota. Sus padres se recuperaron de sus heridas y vivieron para ver nacer a sus bisnietos. Nunca olvidaron el día en que los marines llegaron a rescatarlos. Y a lo largo de la galaxia, en rincones, tanto oscuros como brillantes, una verdad silenciosa se susurraba de generación en generación. Los humanos llegaron en paz. Preferían la paz. Construyeron la paz donde quiera que iban. Pero cuando su paciencia se agotó, los imperios cayeron. Y cuando la galaxia preguntaba por qué habían ganado, los humanos siempre daban la misma respuesta. Porque luchamos unos por otros. Porque nunca nos rendimos. Porque somos humanos. Y eso era suficiente. Eso siempre sería.